Tú eres una oveja, Dios te hizo oveja. Y aunque el ego duela, Él te quiere así. ¿Quién es oveja? Hay unos que tienen más cara que otros. Bueno, seguimos en la serie de corderos y ovejas y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el arrepentimiento del pecado. Y para comenzar vamos a definir con versículos bíblicos qué es pecado. Según la Biblia, el pecado es una infracción a la ley de Dios. Leemos en 1 Juan 3:4 que dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Otra definición que encontramos es que pecado es toda injusticia. 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Y pecado es no hacer lo bueno. Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Así que yo les quiero pedir esta noche a cada uno de ustedes, como lo pedía en oración al Padre, que Él revele a nosotros las áreas oscuras que tenemos en pecado. Mi oración es que a cada corazón llegue la revelación de qué es pecado bíblicamente, no lo que cada uno, independiente de los conceptos que vienen de atrás, hayan tenido, sino que lo que es pecado para Dios. Porque nosotros los seres humanos categorizamos los pecados. Y algunos no nos parecen tan graves, otros nos parecen horrendos. Pero en realidad para Dios ya vimos lo que es pecado. Y el pecado no es un juego, ni algo que nosotros debamos tomar a la ligera. El pecado es algo muy serio. El pecado es una fuerza que nos va hundiendo poco a poco sin darnos cuenta. Y es una de las cosas que más destruye a la humanidad alrededor del mundo. No es simplemente un error o una equivocación, es mucho más que eso. El pecado es como un cáncer que poco a poco nos va consumiendo y no nos damos cuenta. En términos generales, pecado vendría siendo no hacer la voluntad de Dios. Y el pecado tiene muchas características. Entre una de las características que tiene el pecado es que no satisface, porque es como una droga, que tú la consumes y después de que pasa el efecto, hay insatisfacción, hay vacío. Así como el alcohólico que se refugia en el alcohol para olvidar las penas. Se va una noche y bebe. Y sí, se le olvidan. Esa borrachera, ¿a quién no se le va a olvidar? Pero al otro día, cuando le da el famoso guayabo, es más fuerte. Viene depresión, se siente vacío, hay tristeza. Y el pecado te va llevando cada vez a más y más pecados. Porque siempre comienza con algo pequeño, muy suave. Y si tú cedes, va ganando terreno. Viene más tentación y cada día te va hundiendo. Es como más o menos como el efecto de las arenas movedizas. ¿Conocen lo que es las arenas movedizas, no? Ese es el efecto que hace el pecado con nosotros. Poco a poco nos va hundiendo y no nos damos cuenta. También nos esclaviza. Jesús dijo: todo el que peca es esclavo del pecado. Porque la persona que se envuelve en pecado se vuelve dependiente y esclavo de un vicio. Entonces ya no tiene la libertad. Y un esclavo solamente es libre si alguien compra esa libertad. Todo va siendo como algo gradual. Comienza solo con un pensamiento. Pero yo escuchaba, leí algo acerca de un tipo que su pecado era la pornografía. Y decía él que todo empezó viendo catálogos
de ropa interior de mujeres. Ya eso no lo satisfacía, entonces buscó algo más fuerte, y después fue considerado el que coleccionaba, que tenía la colección más grande de videos pornográficos. Entonces es eso, es que comienza con algo pequeño. Y muchas veces nosotros no le ponemos cuidado a esas cosas pequeñitas que en la Biblia la llaman las zorras. El pecado también te degrada y humilla, te mancha, te marca. Te hace sentir menos porque cuando andas en pecado pierdes tus derechos. Y como ya no tienes los mismos derechos de antes, lógicamente te comparas a otros y te sientes menos. Y el pecado te roba el gozo, te deprime, porque te quita la fortaleza. El pecado te hace que la intimidad con Dios sea imposible. Y si no estamos en intimidad con Dios, no tenemos el gozo de andar con Él. También obstruye nuestras oraciones. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a los que hacen su voluntad. Cuando estamos en pecado, nos separamos de Dios. Es como si hubiera un muro que nos separa de Dios. Isaías dice, en la palabra de Dios, en Isaías dice, son las iniquidades las que nos separan de Dios y esos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea, cuando nosotros nos involucramos en el pecado, estamos viviendo más para la carne, estamos satisfaciendo más nuestra carne. Y todos sabemos aquí que Dios es espíritu. Y la forma de relacionarnos con Dios es mediante nuestro espíritu. Pero si estamos en pecado, estamos caminando en la carne, estamos viviendo en la carne, mas no en el espíritu. Entonces la relación con Dios se torna imposible. No podemos relacionarnos. La carne no se relaciona con el espíritu. Es el espíritu nuestro con el espíritu de Dios. El pecado produce muerte espiritual. Porque nos volvemos impuros. Y como no podemos morar en la presencia de Dios, vivimos es para satisfacer nuestros deseos personales de la carne. El pecado roba nuestro propósito. Porque cuando andamos en pecado, Dios quita su gracia, quita su favor y quita su presencia. O sea, estamos vulnerables. Y podemos decir que cuando te roba el propósito, hay un ejemplo muy claro en la Biblia, que es el de Sansón. Todos saben que decían que la fuerza de Sansón estaba en el cabello largo. En realidad la fuerza de Sansón no era el cabello largo, el cabello largo de él representaba su consagración y que Dios estaba con él, que era apartado para él. Cuando hubo un momento en que Sansón estaba durmiendo y Dalila le dice, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces, me los quitaré de encima. Lo que él no sabía era que Dios ya se había apartado de él, porque andaba en pecado. Cuando nosotros nos enfocamos tanto en el pecado, cuando nosotros vivimos en pecado, lo que estamos haciendo es separándonos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Nos impide como relacionarnos bien con Él y entonces Él ya no somos confiables para Él. Ya una persona que no está en el espíritu, sino que mantiene de pecado en pecado, y que hace su vida se vuelve un estilo, pero de estar siempre en el pecado, Dios no es una persona confiable para Dios. Cada uno de nosotros tiene la potestad de decidir si camina con Dios o va por su propio camino. Si anda en luz o quiere andar en tinieblas.
Cada uno puede decidir si quiere ser próspero o quiere ser infeliz. Cada uno puede decidir si se acerca a Dios o se aparta de Dios. Y yo le quiero pedir a usted en esta noche que a través de estos minutos que vamos a compartir, usted vaya tomando decisiones en su mente y en su corazón de qué es lo que quiere para su vida. La Biblia nos enseña que quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y hay una condición: tiene que dejarlo, no es solamente confesarlo. ¿Quiénes de aquí quisieran vivir en el infierno? Nadie, ¿no? Pues si tú no quieres vivir en el infierno, no trates el pecado con ligereza. No trates el pecado como un simple error. Cuando nosotros vamos a combatir el pecado, nosotros tenemos que ser agresivos, tenemos que ser radicales, tenemos que ser de una sola pieza. Mire, esto es tan fuerte que en la palabra de Dios dice algo, y quiero que lo puedas proyectar. Mateo 5, del 29 al 30. Se los voy a leer. Voy a leerles de la Nueva Versión Internacional. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Pero hay una cosa, es difícil dejar de hacer algo que no odia, algo que no detesta, porque hay ciertos pecados o algunos pecados como que producen placer. Le producen placer a tu carne, entonces tú no odias eso. Entonces es muy difícil uno dejar de hacer algo que no está convencido de que es malo, algo que uno no le coge odio. Uno debe sentir incomodidad con el pecado, indignación, pero sentirlo en el corazón, en lo profundo de su espíritu, en su mente, con todos tus sentidos. Y hay que combatirlo para uno no seguir cayendo. Siempre tenemos que ir delante de la presencia de Dios con una acción, con un corazón de niño, humillado siempre delante de Él. Y el arrepentimiento es el medio que Dios nos proporciona para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos. Como les decía ahora rato, el pecado retrasa o frena nuestro progreso espiritual, nuestro llamamiento espiritual. Pero el arrepentimiento permite que regresemos y de nuevo crezcamos espiritualmente. Nuestro Padre Celestial en su gran amor nos ha proporcionado una oportunidad de arrepentirnos de todos nuestros pecados y Él nos hace una exhortación. La exhortación está en Joel 2, del 12 al 13. Nueva Versión Internacional. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Y es que en el pasado, el que se arrepentía se rasgaba las vestiduras con enojo y se sentaba sobre cenizas, quería sentir humillación, quería sentirse incómodo, se ponía vestiduras de pelo de cabra para sentir la incomodidad de lo que era el pecado. En cambio, hoy en día nosotros como que nos arrepentimos muy, muy casualmente, muy ligeramente. En realidad, no hay arrepentimiento, sino remordimiento.
Dios no quiere que nosotros rasguemos nuestras vestiduras. Él lo que quiere es que rasguemos el corazón con todas nuestras emociones involucradas en arrepentimiento. Que toda tu mente, todo tu espíritu, todo tu ser de verdad esté arrepentido. Que sintamos dolor en nuestro corazón por todas esas ofensas que hemos cometido, por aquellos pecados y acciones que han hecho entristecer al Espíritu Santo que mora entre nosotros. Y cuando nosotros nos arrepentimos, debemos de llevar ese pecado a la luz. Porque hay muchas personas que son dominadas por pecado porque no lo llevan a la luz. Y el enemigo solamente opera en las tinieblas. Si tú lo expones a la luz, le estás quitando el poder. Y el arrepentimiento no es solamente como emociones o me siento culpable porque hice esto o hice aquello o dejé de hacer esto o hacer actos de penitencia, como a veces vemos que se flagelan, que caminan sobre granos de maíz arrodillados. No, eso no es lo que Dios quiere. No son solamente emociones, es como cambiar de mentalidad. Saber que si vamos al pecado, Dios está a un lado y el pecado está al otro lado. Debemos de dar un giro de 180 grados y volver nuestro rostro a Dios. De buscarlo de todo corazón para que podamos ver su rostro y hallar su perdón. Eso es más que una confesión y mucho más que sentirse culpable. Es un hecho de la voluntad. Es una decisión. Es una decisión interna de tu voluntad. Es rendir tu voluntad. Es decir, no voy más con el pecado. Es renunciar a él. Para nosotros arrepentirnos, primero tenemos que aceptar que hemos pecado. Es lo primero. Yo le pido al Espíritu Santo que a cada uno nos revele aquellas áreas y aquellas cosas que no estamos haciendo correctamente delante de los ojos de Dios. Además de reconocer nuestros pecados, debemos de sentir un pesar verdadero por lo que hemos hecho. Que nuestros pecados nos parezcan lo peor, algo aterrador. Porque es la única forma de nosotros tener el valor para dejarlos. Cuando sabemos que lo que estamos haciendo es tan malo, tan horrible, es la única forma que nosotros cobramos valor para dejar las cosas. Si no lo hacemos, no vamos a podernos arrepentir sinceramente. Y el que nosotros confesemos nuestros pecados es algo muy importante porque cuando tú confiesas el pecado, te libras de una carga. Te libras de una carga que esa carga muchas veces es la que no te deja acercar a Dios. Y cuando nosotros queremos arrepentirnos debemos tener mucho cuidado también porque hay diferentes clases de arrepentimiento. Yo quiero que usted de aquí en adelante piense en realmente las veces que se ha arrepentido, ¿por qué lo ha hecho? Porque hay arrepentimiento que es por desesperación. O sea, cuando por un momento como que nos convencemos de que hemos pecado y solo queremos como acabar con el sufrimiento que estamos teniendo en ese momento y nos arrepentimos por las malas acciones. Por ejemplo, esto fue lo que le sucedió a Faraón. Cuando entró en desesperación porque Egipto iba teniendo una plaga tras otra, él dio un momento en que se sintió desesperado. Ahí llamó a mandar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir.
Pero rueguen por mí al Señor, que de truenos y granizos ya he tenido de sobra. Después de que Faraón le hace esta promesa, vuelve y endurece su corazón. Y rompe su promesa. En realidad, tus acciones, después de que te hayas arrepentido, van a revelar qué tan verdadero es tu arrepentimiento. Hay otros que muchos solamente piensan en Dios cuando llegan las crisis o los problemas. Algunos orarán: Dios, líbrame de esta, y no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces has orado así? Pero cuando ya el problema se va, cuando ya no sientes esa presión, te olvidas de lo que prometiste. Cuando pretendemos cambiar, pero en realidad no lo hacemos, solamente nos estamos dañando y engañando a nosotros mismos. Somos los más perjudicados. Hay algunos que se arrepienten, pero como que ese arrepentimiento es como así, como medio dudoso. Medio dudoso. Porque a veces se arrepienten solo como para sacar ventaja de ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé, levanten la mano a las solteras. ¿Cuántas solteras hay aquí? Muchas solteras que de pronto se les acerca un hombre y saben que ustedes son cristianas y ellos como que viven en su mundo de pecado, viven para el mundo, y entonces se arrepienten porque saben que es la única forma de acercarse a ustedes. Y hay algunos que hasta llegan a este lugar, a lugares como estos, y pasan al frente y hacen profesión de fe. Pero cuando ya logran lo que quieren, vuelven a su vida de no arrepentidos. Entonces es un arrepentimiento que es dudoso. O por lo menos le pasó a Rubén. Un arrepentimiento dudoso fue lo que le pasó a Rubén, al hijo de Jacob. Que él se acostaba con Bila, una de las concubinas de su padre. Cuando fue descubierto, él se arrepintió. Pero en realidad no se arrepintió de corazón, porque él la seguía buscando. O como el infiel que lo cogen con las manos en la masa del pecado. Le tocó arrepentirse, ya lo pillaron. Entonces siempre va a quedar la duda si de verdad te estás arrepintiendo de corazón o fue porque era la única salida que tenías. Hay gente que negocia con Dios. Si me salvas la vida, yo te juro y te prometo que no lo vuelvo a hacer y voy a servirte. Pero cuando ya les regresa la salud, cuando ya están otra vez bien, se olvidan de todo eso. Entonces tampoco es un arrepentimiento verdadero. O quizás tú has tenido el remordimiento, como le pasó a Judas. Judas Iscariote se arrepintió de traicionar a Jesús y se vio sin esperanzas. Entonces fue a devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes que había dado y dijo: yo me arrepiento porque he entregado sangre inocente. En realidad lo que estaba sintiendo era un remordimiento. Hay gente que tiene tanto remordimiento que llega a suicidarse, como le pasó a Judas. Y es que a veces es posible sentirse mal por los pecados, pero en realidad no ir a donde Dios. ¿O acaso es el momento de que hemos dejado pasar tiempo para arrepentirnos? Porque hay un arrepentimiento que es tardío. Y las consecuencias de este arrepentimiento demorado pueden ser muy costosas. El ejemplo que yo tengo es el del rey David. Él, en lugar de arrepentirse de una forma inmediata, porque él sabía que estaba pecando con Betsabé, él lo que hizo fue tratar de encubrir su pecado. Entonces animó a Urías para que regresara de la batalla y le dio comida, le dio bebida y lo mandó para su casa que se acostara con Betsabé, para que todos pensaran que el hijo que esperaba Betsabé era de él, de Urías.
Pero Urías se negó, Urías no fue. Entonces, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, tenía un plan B y lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran y así él poder tomar a Betsabé como su esposa. O sea, no. Una cosa que a veces no entendemos. Él no se arrepintió a tiempo y tuvo que pagar un alto precio. Dice la Biblia que él sufrió, que perdió su vitalidad. Era un guerrero. Perdió su vitalidad y padecía insomnio. Soportó por muchos meses su culpa, hasta que por fin el profeta Natán lo confronta. Entonces David confiesa su pecado. Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré como la nieve. Dios perdonó a David. Y muchas veces nosotros tenemos que ser confrontados para que podamos caer en cuenta de que hemos pecado. Para que podamos reaccionar e ir delante de la presencia de Dios. Y Natán le dijo a David, el Señor te ha perdonado. Ya perdonó tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá. Pues con tus acciones has ofendido a Dios. ¿Están tus acciones ofendiendo al Señor? Y sí, Dios es amoroso. Dios es pronto para perdonar. Pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que hemos sembrado, eso mismo vamos a recoger. Dios espera de nosotros un arrepentimiento verdadero. Hay una parábola en la Biblia que nos ilustra el verdadero arrepentimiento bíblico y es la parábola del hijo pródigo. ¿Quién la ha escuchado? Muchos la han leído, ¿cierto? Es una historia de un hombre que tiene 2 hijos, el menor de ellos le pide su parte de la herencia. Entonces el padre accede a dársela. Y el muchacho se marcha y se gasta todo el dinero en una vida desenfrenada. Él actuó como actuamos muchos de nosotros a veces, de una forma inmadura, de una forma irresponsable. A veces le pedimos a Dios que nos revele nuestro propósito, a veces le pedimos a Dios que nos revele nuestros dones y los malgastamos. No los usamos para darle gloria al Padre. Él deseó vivir libremente. Y esto me hace acordar a aquellas personas que dicen, es mi vida, yo la vivo como quiera. Fue egoísta. Después de derrochar su herencia en una vida perdida, pasó necesidades. Tanto que pidió trabajo a un agricultor, quien lo envió al campo a que alimentara a los cerdos. Y era tanta el hambre y la desesperación de este muchacho que él comió de las algarrobas con que alimentaban los cerdos. Yo quiero que usted se meta en este momentico en ese lugar y piense usted comiendo de esas sobras. De verdad que es algo feo. Y tal vez nos parezca como horrible eso, comer las sobras. Todo eso revuelto así. Pero cuando nosotros estamos en pecado, estamos así. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos comiendo de las sobras. El Señor nos ofrece un banquete y que comamos en su mesa. Pero muchas veces preferimos comer las sobras. Finalmente, él entra en razón. Y es que a veces nosotros necesitamos llegar a lo más profundo, a lo más bajo, a la total desesperación para reaccionar. Y poner nuestros ojos en el único que nos puede ayudar.
Y después de vivir todo esto, él toma la mejor decisión que hubiera podido tomar. Regresa a su padre y le pide perdón. Le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoce con sinceridad su falta. Y él es completamente perdonado y el padre lo acoge y hace una fiesta. Y todo esto es sinónimo del amor, de la gracia de Dios Padre, que está con sus brazos abiertos, esperando que nosotros volvamos a Él. Y cada que alguno de nosotros se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Al igual que le pasó a este muchacho, que su padre organizó un banquete, en los cielos hay fiesta cuando hay arrepentimiento. El arrepentimiento es un requisito bíblico de una fe genuina y del perdón. Para nosotros poder recibir el perdón de Dios, debemos arrepentirnos. Y un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que no sea en tus emociones, que no sea en tu alma, sino que lo estés sintiendo realmente en tu espíritu. Y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es que además el llamado al arrepentimiento es un llamado a la salvación. No debemos de tomar el arrepentimiento como el último salvavidas, como la forma rápida de alejarnos de nuestros problemas o de alejarnos de las situaciones que nos están consumiendo, sino que debemos tomarlo como la herramienta que Dios nos proporciona en su gran amor para que podamos entrar y compartir en su mesa. Muchos se lamentan de lo que han cometido y se avergüenzan, pero en realidad no van delante de Dios con un arrepentimiento sincero. Yo creo que hoy es un buen día para que nosotros nos examinemos, para que le pidamos a Dios que nos muestre esas áreas. Yo no sé usted por qué está pasando, pero dicen que cuando nosotros andamos en pecado, Él no escucha nuestras oraciones. Cuando nosotros andamos en pecado, quita su gracia de nosotros. Cuando andamos en pecado, perdemos el gozo. No sé si usted está atravesando por alguna de esas cosas. Y no sé por qué razón las esté atravesando. Pero la forma de nosotros volver a tener todas esas cosas es relacionándonos con Dios. Pero si hay pecado de por medio, va a ser imposible. Solamente Él, en su inmenso amor, nos ofrece esa salida. Debe haber un arrepentimiento sincero, de verdad. Un dolor delante de Dios. Y no solamente un dolor, sino un compromiso. Primero tienes que tomar la decisión, después comprometerte con Dios. No con los hombres, sino con Dios. A de verdad hacer el giro de 180 grados y darle la espalda al pecado. En el hebreo de la Biblia, arrepentimiento significa cambio. Porque si nosotros en realidad no tenemos un cambio, nuestro arrepentimiento no es verdadero. Recuerde que nuestras acciones después de habernos arrepentido van a revelar qué tan sincero es nuestro arrepentimiento. Caminar en obediencia, no apartarnos de Él. Escudriña tu corazón en este momento, escudriña tu mente, pide al Espíritu Santo que te revele. Y como le dije al principio, no solamente
es el hecho de lo que nosotros creamos que está mal. Es que hay que pedir perdón hasta por las cosas que no sabemos, porque muchas veces hacemos cosas inconscientemente que están contristando al Espíritu Santo. Porque si usted no se ha dado cuenta, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Y al igual que Él está aquí con usted, si usted va a pecar, el Espíritu Santo también está así, está ahí. Y si entramos en ese pecado y Él está ahí, imagínense cómo se siente. Debe haber un profundo dolor en el corazón. Y no nos creamos tan limpios, porque el rey David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y también pecó. Y tuvo que arrepentirse. Jesucristo padeció el castigo por nuestros pecados a fin de que podamos arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio en el corazón y en la mente que nos acerca a Dios. Cambio en el corazón y en la mente que nos acerca a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, Jesús nos reviste de su santidad. Y nosotros podemos acercarnos libremente al Padre, sin ningún temor. Pero Él no quiere solamente que rasguemos las vestiduras como en el pasado. Él quiere que nosotros rasguemos nuestro corazón, que de verdad lo sintamos, que no sean emociones. Si los profetas adoradores me acompañan. El arrepentimiento implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de su perdón. Y debe ser motivado por amor a Dios, por el amor que tú sientes por Dios. Eso debe ser tu motivación para que tú te acerques y te arrepientas. Un deseo sincero de obedecer su palabra, de ser obediente a lo que Él te está mandando a hacer. Y hay una diferencia entre estar en desacuerdo con el pecado y odiar el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Y nuestra mentalidad debe ser de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y Dios odia el pecado. Dios no odia al pecador. Dios odia el pecado. Por medio de ese arrepentimiento somos revestidos de la santidad de Jesús. Por medio del arrepentimiento, como decía el salmista, somos limpiados y vamos a quedar más blancos que la nieve. Por medio del arrepentimiento podemos volver a acercarnos al Señor. Podemos tener otra vez la intimidad con Él. Podemos tener el gozo de andar con su presencia. Y acuérdense que ese gozo es nuestra fortaleza. Y su presencia es nuestra seguridad. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer en Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Yo quiero pedirle en este momento que se tome un tiempo para ponerse a cuentas con Dios. Esto es algo solamente entre usted y papá. Vaya delante de Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón de niño. Y no tenga miedo de expresar profundo dolor. No tenga miedo de inclinarse delante de su presencia. No tenga miedo de postrarse. No tenga miedo de llorar si necesita desahogarse. No tenga ningún temor, porque
el Padre en su inmenso amor está con sus brazos abiertos, esperando por cada uno de nosotros. Él no quiere que rasguemos las vestiduras, sino nuestro corazón, con todas nuestras emociones involucradas en el arrepentimiento. Que haya profundo dolor en tu corazón por cada acción que ha entristecido, por cada acción, por cada pecado, por cada cosa que hemos dejado de hacer. Que reconozcamos que hemos pecado y siempre con la mentalidad de amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y misericordioso para perdonarnos y para limpiarnos. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Acepta en tu corazón esta verdad. Acepta en tu corazón que necesitas arrepentirte para volver a tu Padre. Acepta el sacrificio de Cristo en la cruz. Por amor, Él tomó nuestro lugar. Cargó con todas nuestras culpas. Él mismo en su cuerpo cargó con todo el pecado. Lo llevó al madero para que muramos al pecado y vivamos para justicia. Cada golpe, cada azote, cada llaga, cada herida fue causada por nuestro pecado, fue causada por nuestra iniquidad. Sin embargo, Él nos ama y no le importó soportar ese dolor con tal de limpiarnos y sanarnos. Jesús derramó hasta la última gota de sangre a fin de que seamos perdonados de todo pecado, a fin de que tengamos salvación. Valoremos cada gota derramada de su sangre preciosa en esa cruz. No lo tomemos a la ligera, no lo tomemos a la ligera. Toda la ira de Dios contra el pecado recayó sobre Él. Dios es justo y alguien tenía que pagar. Y Él tomó nuestro lugar, el lugar que tú y yo merecíamos. Por eso venimos delante de ti, Señor, con un corazón rendido, Señor. Mira los corazones de tus hijos, Señor. Escudriña cada corazón, Señor. Revélanos aquello que ha sido oculto para nosotros, Señor. Y aquello que ya sabíamos, danos el valor para traerlo a tu luz. Porque hoy le quitamos un derecho
al enemigo de mortificarnos con esa culpa. Porque hoy podemos acercarnos delante del trono de tu gracia, Señor. Sabiendo que te hallamos. Sabiendo que tú perdonas nuestros pecados y los echas al fondo del mar y nunca te acuerdas más de ellos. Gracias por tu misericordia. Gracias por poner tus ojos en nosotros. Gracias por limpiarnos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por encontrarnos. Queremos estar cerca de ti y nunca apartarnos de tu presencia, Señor. Porque es aquí en tu presencia, Padre, donde tú nos limpias, donde nos santificas, donde está nuestra felicidad, nuestro gozo. Perdona cada vez que te hemos negado, Señor. Perdona cada vez que hemos faltado en fe. Perdona cada vez que te hemos reclamado, que hemos dudado de ti. Perdona cada acción que te entristeció. Y míranos hoy, Señor, con ojos de misericordia. Aquí está tu iglesia, Señor. Tu iglesia que se humilla. Tu palabra nos enseña que si nos humillamos delante de ti y reconocemos nuestros pecados, tú nos sanarás. Mira a tu pueblo, Señor. Mira la sinceridad de cada corazón que hay aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque no escatimaste el ser Dios para despojarte de ti mismo y tomar nuestro lugar, para padecer lo que padeciste. Gracias. Gracias por cada sangre, por cada gota de sangre que has derramado en esa cruz del Calvario. Porque esa sangre me limpia. Porque esa sangre me purifica. No queremos tomar a la ligera ni desvalorizar lo que hiciste, Señor. Crea conciencia en nosotros de tu majestuosa obra. Te reconocemos, Señor. Te reconocemos en este lugar. Reconocemos tu señorío. Reconocemos tu amor. Y reconocemos tu presencia en esta casa. Rasguen su corazón. Rasguen su corazón delante de Dios y hallarán perdón. Solo en su presencia. Disfruta la presencia de Dios. El Padre está aquí en este momento, sanando heridas, sanando corazones, limpiándonos para que lo podamos adorar libremente.
La gloria de Dios está en esta casa. Hay unción. La unción rompe todo yugo. La unción rompe cadenas de pecado que nos tenían atados.